La forma como se ha concebido el desarrollo de la ciudad ha sido sumamente dramático. No solamente es un problema de Bogotá, es un problema en Medellín, es un problema en Cali, es un problema en Barranquilla. Y es que la ausencia del soporte técnico de las oficinas de planeación urbana históricamente en los municipios ha sido un hecho muy relevante y permanente. De tal manera que al no tener autoridades muy fuertes de planeación históricamente, estoy hablando de hace 30, 40, 50 años, las ciudades como Bogotá comenzaron a crecer en medio de un desorden y anarquía absoluta. Nadie definió técnicamente que Bogotá debería crecer en los cerros de San Cristóbal, en los cerros del 20 de julio. Nadie diseñó eso. Nadie pensó que deberíamos crecer en los cerros de Ciudad Bolívar. Nadie diseñó eso. ¿Cómo fueron apareciendo los barrios? Aquí con los ediles, muchos de ellos lo vivieron porque fueron todos líderes comunitarios, líderes comunales. Hay ediles que llevan varios periodos, que vieron cómo cuando llegamos a echarle una mirada técnica a San Cristóbal, lo que encontramos fue decenas y decenas de barrios subnormales que eran producto de la invasión y no de la planificación. Cuando una comunidad comienza a llegar a Bogotá y comienza a asentarse en un pedazo de territorio, y ese pedazo de territorio que busca es el más barato, donde nadie lo perturbe y donde pueda construir una pequeña chocita, pues lo que encuentra obviamente es un terrenito que muchas veces se lo vende un urbanizador pirata que promueve ese tipo de desarrollos humanos, y lo que encuentra entonces es un pedacito de tierra sin infraestructura de servicios públicos alguna, sin alcantarillado, sin agua, y comienza a conectarse ilegalmente a las redes y obviamente jamás tiene la posibilidad de tener un sistema de movilidad serio. No hay un esquema de seguridad tampoco para la gente, y ese fue el origen del desarrollo urbano en Bogotá. Nuestros cerros fueron lentamente invadidos, la ciudad se fue expandiendo sin ningún tipo de norte, y ese es el común denominador de las ciudades colombianas. ¿Qué encontramos nosotros muchos años después, cuando comenzamos a crear una institucionalidad sólida, seria en materia de planeación, una descentralización con autoridades locales, con una institucionalidad local, unos líderes preparados como los que vemos hoy aquí en este evento? Pues lo que encontramos era la necesidad de avanzar en el crecimiento de la ciudad, no por donde la planeación lo indique, sino por donde los urbanizadores piratas y la pobreza terminaron desarrollando la ciudad. Y eso nos trae unos costos enormes, porque no planeamos las vías. Miren ustedes lo que acaban de describir los ediles en la propuesta de revisemos de nuevo la avenida de los Cerros, y miren ustedes la magnitud del retraso que tenemos. Tenemos que ir moviéndonos por donde la ciudad fue creciendo, pero no por donde planificamos. Finalmente hacemos el trazado de una vía que normalmente no debería estar sobre los cerros. Nosotros los cerros los deberíamos tener completamente metidos en protección ambiental, con una gran visibilidad que volviera mucho más cerca de la ciudad, pero los tenemos completamente urbanizados, y entonces lo que tenemos que hacer es grandes infraestructuras viales y seguirnos rompiendo porque nos metieron en esa dinámica. Ya no nos podemos entrar a llorar, ya la cosa es un hecho, y nosotros lo que hicimos fue, hace 13 años, Juan Carlos, nos vinimos para San Cristóbal y legalizamos los barrios que eran subnormales, porque la legalización de los barrios en esa época, ¿cuántos fueron para esa época? La legalización de barrios, 210, 200, algo así, barrios. Nos quedan todavía como 30, 40, me imagino hoy, por legalizar. Pero lo primero que hicimos fue legalizar esa infraestructura pirata, porque no teníamos posibilidad de invertir en infraestructura de servicios públicos si no legalizábamos e incorporábamos a ese perímetro urbano desarrollado ilegal toda esa infraestructura, insisto, ilegal. Y comenzamos a meter la infraestructura de redes. Nos tocó levantar media localidad de San Cristóbal para comenzar a penetrar alcantarillados y redes subterráneas para poder llevar un poco de dignidad humana a esos desarrollos subnormales que empezaron de esa manera que les estoy describiendo. Por esa razón, obviamente, todo es 10 veces más costoso, porque si yo antes de urbanizar meto la infraestructura de servicios públicos, desarrollo toda la infraestructura vial, es decir, hago urbanizable la vida de los bogotanos en San Cristóbal, o en Bosa, o en Engativá, o en cualquier sitio, si yo antes hago las obras de urbanismo y después colonizo, pues de esa manera se hace una planificación ordenada. Y termino con este punto.
Y entonces, perdón, antes de terminar ese punto, eso encareció todo. La infraestructura de servicios nos costó 10 o 20 veces más de los que nos habría costado si hubiéramos hecho con planificación. Por eso estos ejercicios son tan importantes, porque lo que no se planifica adecuadamente le sale costando a la comunidad 20, 30 o 50 veces más. A eso métale lo que significa la corrupción, que también desangra los presupuestos y hace que se aumente el costo de la infraestructura que terminamos pagando todos a través de impuestos. Y hablar de corrupción en Bogotá es terriblemente doloroso, porque no lo hablamos como una hipótesis académica, sino como una realidad de delincuencia común que ha gobernado esta ciudad, que ha atracado completamente los recursos y ha encarecido por ende la vida en esta ciudad para la gente más humilde, que precisamente lo tiene que pagar a través de servicios públicos, a través de tributación local, tributación municipal o nacional, etc. Y finalmente les decía un elemento más. La planificación entonces no es cosa menor, y por eso ese ejercicio que se está haciendo hoy es un ejercicio de inteligencia que tienen que hacer todas las poblaciones en el planeta que aspiran a que las cosas funcionen bien hacia el futuro con altísimo nivel de calidad de vida. Planear entonces la protección del medio ambiente. ¿Cómo se vive? Uno vive, como vivimos los bogotanos, en medio de la naturaleza. ¿Cómo armonizar la naturaleza y el hombre? Es el gran reto que tenemos. Y hacer vivible en calidad de vida con sostenibilidad ambiental, que no tengamos nosotros una huella ambiental irrecuperable hacia el futuro, pero que podamos convivir con una naturaleza que no nos agreda. Cuando yo revisaba los puntos vulnerables que aún quedan en San Cristóbal, es dramático. Hay todavía gente viviendo permanentemente en zonas de riesgo, con posibilidad de que mueran en cualquier momento con cualquier avalancha. Eso ha pasado en San Cristóbal. Hemos tenido que atender emergencias históricamente y aún mantenemos ese tipo de riesgos que no deberían existir. Nosotros creemos claramente que hacer un planteamiento de planificación ordenada y seria requiere naturalmente todos los elementos que están planteando. El alcalde Petro ha venido planteando algunas teorías sobre la redensificación del centro de la ciudad para que en 600 hectáreas intentemos consolidar densificando hacia el centro el desarrollo de la ciudad. Pero lo que nosotros hemos planteado es muy sencillo. En 600 hectáreas no hay ninguna posibilidad de hacer un desarrollo urbano serio si tenemos la planificación no sobre la coyuntura de la gente que va a llegar a vivir en Bogotá durante un periodo de 4 años, sino sobre la gente que va a venir a vivir a Bogotá durante las próximas décadas. Tenemos que planificar la ciudad como se planificaba esta vía desde los 80, la avenida, y antes, desde mucho antes nosotros hemos venido hablando o del metro, o desarrollo de la séptima, o desarrollo de la ciudad de Cali, de la avenida Boyacá, de las grandes vías, de la 1 de mayo, las del norte a sur y las de oriente a occidente. Hace muchas décadas, y en la ciudad de Cali, desde cuando estamos intentando hacerlo y no hemos podido. Planear la ciudad a 50 años es lo que hay que hacer, y dejar los corredores listos para que nuevas generaciones vayan desarrollando la ciudad es lo que hay que hacer. No planearla a 4 años, sino planearla a 30, 40 o 50 años. Si la planeamos al 2050, por ejemplo, no podemos hablar de cómo ubicar en Bogotá las 150.000 personas que ingresan en un año. No, vamos a tener que hablar del 1 millón o los 2 millones de personas que vienen a vivir a Bogotá en las próximas décadas. ¿Dónde van a vivir? ¿En el centro de la ciudad? Eso no es posible. No hay sino 600 hectáreas. Y con grados de densidad alta de población, no necesitamos 600 hectáreas, sino vamos a necesitar seguramente 4.000, 5.000. Según el grado de densidad, pueden ser 10.000 o 20.000 hectáreas. Luego nosotros tenemos que mirar hacia otros sectores de crecimiento. Crecer hacia lo alto, digo, en los cerros o en las montañas, obviamente encarece, por ejemplo, la llegada del agua, que baja básicamente por gravedad. Al tener que subirla, incrementa los costos naturalmente del servicio y atenta contra la naturaleza misma. Expandir la ciudad debería ser en terreno plano, y ese terreno plano lo encontramos nosotros por doquier en Bogotá. Hacer una densificación con centralidades urbanas nuevas es lo que nosotros deberíamos comenzar a planificar. No que se nos venga todo el mundo al centro, que se nos venga todo el mundo a San Cristóbal, sino definir nosotros hacia dónde debe crecer. ¿A dónde está creciendo Bogotá? Yo les pregunto a ustedes, ¿en dónde está yéndose a vivir la gente hoy? Y ustedes fácilmente echan un paneo y observan cómo comienza a crecer Chía gigantescamente en el norte de la ciudad. Pero la pregunta es, ¿podemos desarrollar hacia el norte?
y entonces comienzan los debates sobre si ese esfuerzo es urbanizable o no. La decisión de la administración de suspender el desarrollo de vivienda en el norte, con el Plan Zonal del Norte, es supremamente delicada, porque lo que hace es meterle una densificación apretada en donde no cabemos. Yo quisiera ser 1000 veces más profundo en este tema. Seguramente habrá posibilidades de que durante muchos debates lo hagamos, y además lo vamos a hacer en Bogotá, lo vamos a hacer en la Nación, porque es un tema que no podemos aplazar. Aquí se viene una decisión importante, que es la expedición del nuevo plan de ordenamiento territorial. Yo fui parte de quienes ayudó en la elaboración del plan de ordenamiento territorial de hace 10 años, y celebro enormemente que las planificaciones de los centros urbanos sean cada 10 años, de este tipo de centros urbanos, para que haya planificaciones que trasciendan los gobiernos. Pero por esa misma razón, los gobiernos tienen una responsabilidad, y no es aplicar arbitrariamente el desarrollo que cree él debe hacer, sino abrir la posibilidad de participación para que todos los bogotanos, nos sintamos o no representados en un gobierno, tengamos la posibilidad de intervenir con criterios diferentes, con espíritu democrático, con espíritu abierto, pero sobre todo con mucho soporte técnico para poder definir cuál es el futuro de nuestra ciudad. Definir o redefinir las condiciones de expansión de la ciudad, de utilización del suelo, determina si esto es o no es viable. Cuando ustedes hacían los ediles, el balance dramático, mencionaron, tan solo el 10% de las propuestas se acercan a la ejecución real. No funcionan los instrumentos de ejecución. Si no funcionan los instrumentos de ejecución, toda la planificación se convierte en un poema, se convierte en un engaño ciudadano. Luego, no solamente tenemos que hacer bien la planificación, sino ser capaces de implementarla. Ser capaces de implementarla implica tener estructuras institucionales serias, luchar duramente contra la corrupción, tener una estructura financiera y económica que soporte cada una de esas inversiones, pero sobre todo tener muy buenos gobiernos con voluntad, tener muy buenos dirigentes en las localidades y una infraestructura institucional local supremamente sólida. Por eso tienen que volver muchos debates sobre cuáles son las competencias de la JAL, cuáles son las competencias de los alcaldes locales, cuáles son las competencias del alcalde mayor y del Consejo de Bogotá, porque aquí seguimos en una ciudad tremendamente centralizada. Yo siempre he sostenido que aquí descentralización no existe. Hay una pequeña desconcentración, una marginal desconcentración de funciones, pero las funciones que deberían cumplir con autonomía las entidades locales no existen, son muy débiles, y esos debates hay que darlos. El presidente Santos abrió un debate que echó para atrás inmediatamente sobre los periodos de las autoridades, y yo lo quiero dejar planteado. Fue un debate que fue supremamente mal contextualizado, pero los periodos largos de gobierno también son fundamentales para buenas posibilidades de ejecución de los planes de desarrollo. Periodos cortos de gobierno hacen que las cosas sean delicadas. Claro, cuando un gobierno malo lo quisiéramos echar, acabamos de disminuir sustancialmente las condiciones, incluso para revocar mandatos, en caso que los gobiernos sean malos. Pero lo que quiero decir es que son 1000 temas los que rodean que la planeación sea eficiente para que se pueda ejecutar. No es solamente soñar y soñar, sino además ser capaces de ejecutar y convertir estos sueños en realidad. Yo lamento que los tiempos sean breves, pero solamente dejo esas ideas para el debate, y obviamente comprometerme a que cuando tengamos la posibilidad de hacer eventos por más tiempo, en fin, estaremos prestos a opinar con todos los elementos técnicos de lo que creemos nosotros debe ser el desarrollo urbano de una localidad como San Cristóbal, tan hermosa, tan querida por los bogotanos, y el desarrollo naturalmente de nuestra ciudad de Bogotá. Muchas gracias a todos.